la directora del hospital, con la doctora Lenis. Hoy hay algunas cosas para contar interesantes e importantes que tienen que ver con la salud y el hospital puntualmente, el hospital Dr. Pedro Mario Romanazzi, que la directora es la doctora Lenis, a quien tengo amablemente en comunicación. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Martina Aguilera la saluda. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansó o trabajó mucho? Trabajé bastante, trabajamos todos bastante. Realmente no fui un fin de semana larguísimo, había mucho que hacer. Estuvimos en Arboleda, aquí en el hospital, siempre se trabajó. Doctora, bueno, vamos a mucho descanso estos días hasta que esto no calme un poquito. Vamos a contar a la gente. Yo decía hace un ratito, decía al aire, no estaba en comunicación con usted, que la gente por ahí tiene un poco de miedo de ir al hospital, porque hay mucho COVID y porque, bueno, yo le decía que si la gente tiene la necesidad de ir al hospital, es un lugar público que pueda acceder tranquilamente, que no se va a contagiar, que hay gente que tiene que hacerse el tratamiento o ver sus médicos o ir por una urgencia, que debe ir al hospital. Y después usted me cuenta que otras cosas cambiaron en el hospital, ¿no? Sí, bueno, muy pocas cosas cambiaron. El hospital sigue activo, igual que siempre. Todas las consultas están abiertas. Lo que hicimos fue modificar el número de consultas por día. Ajá. Por ejemplo, por comentarte, la consulta de cardiología o la consulta de clínica son consultas voluminosas de 20, 25 pacientes por día o por especialista, y las redujimos no pusimos un número, solamente intentar que las personas tomen conciencia y vengan los que necesitan una actualización de un tratamiento, los que se sienten verdaderamente enfermos, sí, o los que necesitan alguna orientación en particular. Esto de manera de evitar que circulen muchas personas, que las horas de la mañana, como ya sabes, son bastante transitadas porque es cuando más pacientes se ven. Perfecto. Dentro del hospital no tenemos circulación. Los casos que están con COVID positivo o con sospechas de COVID están todos aislados en el área de hospitalización, en el consultorio respiratorio y en las áreas que están destinadas para este fin. El resto del hospital se hacen las desinfecciones una vez por semana, y en este caso que tenemos casos dentro de la comunidad, se ha aumentado el número de desinfecciones por semana, ¿sí? Pero no tenemos circulación dentro del hospital. Eso quiere decir que pueden acudir. Lo que hemos intentado es disminuir el número de consultas por especialidad. Asimismo, las consultas de los turnos para los estudios por imágenes, por ejemplo. Teníamos un montón de mamografías pendientes para control, ¿sí? Estas mamografías decidimos, las que eran por control anual, dejarlas por un par de semanas hasta que calme un poco toda esta situación para volverlas a retomar. Quedan solamente las consultas que tienen nódulos mamarios pendientes, que están en preoperatorio, en posoperatorio. Asimismo, las ecografías, todas las que son por control, las dejamos a un lado para atender lo que son las emergencias, las urgencias y bueno, las recomendaciones hechas por algún especialista, porque estamos en comunicación permanente con ellos. Si ellos llaman, dicen, mira, este paciente necesito que se vea, entonces pues se le otorga el turno. Los días jueves quedan intactos para las pacientes embarazadas, con el mismo número de turnos tanto para laboratorio como para el control de monitoreo fetal, ¿sí? Eso no modificamos el número porque siempre se ha dejado ese día solo para las mamás. Entonces ellas pueden circular libremente dentro del hospital sin ningún tipo de problemas. Sí, lo que hay que decir es que, la gente que tenga la necesidad de ir al hospital, está claro que si uno tiene una urgencia, para eso está la guardia. Si tiene un accidente doméstico o cual fuere, tiene que ir a la guardia, que no deje de ir. Sí. Y que si alguien siente una molestia en su estado físico o emocional, por una cuestión de salud, también tiene que acudir al hospital, ¿no? Sí, que no tenga miedo. La guardia sigue trabajando las 24 horas, el consultorio respiratorio sigue estando en la mañana, sigue habiendo una enfermera de guardia hasta las 5 o 6 de la tarde, de 17, 18 horas de la tarde. Estamos trabajando, estamos todos activos, ¿sí? No hay por qué no venir.
¿sí? Ujú, ujú. Yo creo que estamos más seguros dentro del hospital que en la calle, te digo honestamente. Sí, está complicado el estado de situación con respecto al COVID. Digo, ha crecido en Arboledas, ha disminuido y ha crecido en Deró, pero bueno, tampoco hay que ponerse, digo, tan extremista. Digo, hay solamente que cuidarse, hay que conservar, hay que seguir con el lavado de manos, el tapaboca. Bueno, la verdad que Sí, sí, Martín, era de esperarse, ¿no? La Arboledas era más fácil de controlar porque es una comunidad más pequeña donde, bueno, puedes tener otro tipo de restricciones y es más fácil, ¿sí? El trabajo que se hizo durante una semana junto con el personal de epidemiología, la doctora Sierra, Isaías, Coronel, y los bomberos allá dentro de Arboledas, fue bastante complicado la primera semana, ¿sí? Ya ahora los casos, ya una vez que se detectaron todos los casos y se hicieron los aislamientos correspondientes, irán saliendo uno que otro caso, pero siempre en menor cuantía. Pero es muchísimo más grande, claro. es menos fácil controlar. Sin embargo, bueno, el trabajo que se hace de todo el día es prácticamente un trabajo de 24 horas, donde permanentemente se está haciendo monitoreo de estos pacientes. Inclusive estamos haciendo domicilios para aquellas personas que no pueden trasladarse al hospital o que por alguna circunstancia preferimos atenderlos en casa. Bueno, se va asimismo el soporte psicológico a través del Servicio de Salud Mental, pero bueno, esto era de esperarse. Tuvimos 8 meses para prepararnos. Ujú. Sabía que íbamos a pasar por esta situación y bueno, lo estamos llevando de la mejor manera. Pienso que estamos bastante bien, bastante controlados, la comunidad quiere colaborar y bueno, no debe desatenderse el hecho de lo que acabas de decir, el lavado de manos, el uso del barbijo es importantísimo, mantener la distancia de 2 metros entre una persona y otra y por supuesto, ante cualquier síntoma, llamar. Tienen que llamar y aislarse. Perfecto. Tienen que ser 2 cosas que se hagan simultáneamente, porque ya en la comunidad está consciente de que tenemos casos positivos. Mi recomendación es, si tienes fiebre, si tienes malestar, si tienes mucha astenia, decaimiento, no quieres comer, dolor de panza, náuseas, vómitos, quédate en tu casa, llama, que te vamos a dar asistencia. Ese es el mensaje que tiene que haber. No circules por todas partes, porque después es mucho más difícil hacer un control de los casos o de los contactos estrechos. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Cuando uno es contacto estrecho de alguien con COVID, bueno, ya se considera, por una cuestión epidemiológica, activo, positivo. ¿Cuánto se sigue hablando de los 14 días? ¿12 días son de aislamiento sin contacto con nadie? No, son 14 días. 14 días. O sea, si tú eres un contacto estrecho, ¿sí? Y te identificaste como un contacto estrecho por estar en contacto con una persona que por PCR haya sido positiva, automáticamente se te considera positivo, ¿sí? Y vas a aislamiento por 14 días. Perfecto. Es importante que se sepa. ¿Y qué se conoce como un contacto estrecho? Bueno, toda persona que haya estado en contacto con un caso positivo a menos de 2 metros de distancia por mínimo 15 minutos y sean las medidas de protección adecuadas. Todos esos factores tienen que tomarse en cuenta. Doctora, le consulto, después de los 14 días, uno tiene que llamar al sistema de salud porque puede que a los 12 días, 13, 14 días todavía se sienta mal, se sienta con síntomas, suele suceder eso o no. Sí, eso suele pasar y la recomendación es que, aunque casi siempre... yo no voy a decir el 100% de los casos porque estamos manejando muchísima gente, pero me atrevo a decir que casi todos los casos es epidemiología quien llama primero para notificar el alta, ¿sí? Porque se hace de 2 maneras. Tenemos el control que se hace por clínica o por médicos, que lo hace la doctora Sierra o lo hago yo, y el control epidemiológico. Los chicos de CETEC nos dan soporte. ¿En qué sentido? Ellos llaman al paciente si el paciente tiene algún síntoma adicional cuando van a dar el alta, si tienen alguna complicación, si tienen algo en este momento, entonces no los comunican a nosotros y nosotros pues hacemos el seguimiento o en la casa o por teléfono a ver cómo están y se evalúa el hecho de si se deja unos días más en aislamiento o si se da el alta. Aunque por norma, hasta ahorita nos ha ido bien en ese sentido. Cuando han cumplido sus 14 días se da el alta.
Ujú. Si alguien tiene, digo, si uno llega a los 14 días, tiene síntomas todavía, ¿es necesario que se hisope o eso lo evalúa el médico? No, Digo. eso lo evaluamos, lo Ajá. evaluamos. Habitualmente no se hisopa. Se hisopa el paciente que está dentro de hospitalización, sí, que ha cumplido los 10 días y que por norma de protocolo debes realizarle un hisopo, sí. Sin embargo, si presenta una evolución favorable y se encuentra sintomático, entonces se hisopa y se define, ¿sí? Ujú. ¿Qué se hace? Pero bueno, son situaciones distintas. No es lo mismo el paciente que está aislado en el hogar, ¿sí?, que tiene un aislamiento domiciliario, al paciente que está aislado dentro del hospital. La recomendación es, y casi siempre están a los 14 días sin síntomas. No se hisopa a menos que se evalúe o se considere desde el punto de vista clínico cualquier particularidad que nos haga pensar en esto. Pero habitualmente no se hisopa. Perfecto. Doctora, con respecto a los contactos estrechos, que a veces se les comunica que un contacto estrecho de X persona salió positivo de COVID y que por ahí no quiere hacer el aislamiento. ¿Qué pasa con eso legalmente, técnicamente? Porque además, digo, puede que ese contacto estrecho tenga el virus y no quiera hacer la cuarentena o lo tenga o no lo tenga. Digo, pero ¿qué es lo que pasa con esa persona? Yo sé que sucedió ahora, yo sé que ustedes no lo cuentan a todo esto, pero sabemos, comunidad chica, que algunos no quisieron, que fueron contactos de contactos o contactos estrechos, que bueno, que la verdad que le faltaban el respeto a las autoridades y no quisieron quedarse en la casa por lo menos para prevención. ¿Qué pasa con eso? Mira, yo te voy a decir esto muy sinceramente, Martín. Yo no tengo inherencia en el aspecto legal que se genere con esta situación. ¿Sí? Yo me limito a lo que es la recomendación de permanecer y el consejo siempre de que permanezcan en aislamiento. Técnicamente yo no puedo obligar a nadie a tener conciencia. ¿Cómo obligas a alguien a tener conciencia? Esto es una enfermedad que se convirtió en un fenómeno social. ¿Sí? Uh-huh. Si tú tienes empatía por tu prójimo, si tú quieres a tu comunidad, si tú quieres a tu entorno, si tú quieres a tu familia, no deberías salir, ¿sí? Deberías atender a lo que te está diciendo las autoridades y quedarte en aislamiento. El aspecto legal no lo manejo y realmente no lo quiero manejar porque es suficiente con manejar el aspecto psicológico y el aspecto clínico en este tipo de pacientes, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de conciencia. Nosotros nos limitamos a hablar con la persona, decirle cuál es su situación y cuáles son sus recomendaciones. Pero bueno, estas cosas quedan en la conciencia de cada quien. Cuando abren los ojos al día siguiente y que ven que porque estuvieron fuera de su aislamiento, tuvieron contactos que han puesto en peligro, en riesgo, personas mayores o personas jóvenes con patologías asociadas, es un riesgo de vida, ¿sí? Entonces eso dicta en la conciencia de cada quien. Sí, pero el mal es una realidad. Pero el mal ya está hecho y el mal... Claro, sí, el mal está hecho y nosotros solamente nos queda seguir avanzando en intentar proteger a las personas que están contagiadas, ya atenderlas, darles sustento psicológico y clínico y seguir adelante. A ver, Martín, en esta situación nosotros, por lo menos el sistema de salud donde estoy insertada con Cristina y con los chicos que nos ayudan en CETEC y el personal del hospital, las enfermeras, los otros clínicos que están trabajando conmigo dentro del hospital, no nos detenemos en esto, porque no nos podemos detener. Claro. Porque imagínate, o sea, si ya es bastante la carga emocional, psicológica que implica que tú te vistas, te cambies y accedas a una persona que tú sabes que es positiva, ¿sí? Ya eso genera cierta tensión, ¿no? Ya no miedo, pero sí te genera cierta tensión de que hagas todo bien para que no nos infectemos ninguno de los que estamos trabajando en esto, ¿no? Entonces, ya, además de esto, tener que lidiar con la conciencia del otro es muy complicado y complejo. ¿Qué te quiero decir con esto? No nos detenemos a ver si vas a hacer el aislamiento, si no lo vas a hacer, qué actuación vas a tener a posterior. No, para eso están otras autoridades que se encargan de eso. Uh-huh. Para eso hay un comité de crisis, para eso hay otras personas que se encargan de manejar eso. Nosotros vemos al paciente como lo que es, un ser humano que está enfermo, que necesita una asistencia
y hasta ahí llegamos, no nos involucramos en otra cosa. Está bien. No podemos. Sí, está bien. Es muy complejo eso. Sí, lo que hay que decir, doctor, igual que el que se quiera aislar o no se quiera aislar por contagio, digo, el que hace caso y se aísla y se queda en su casa y no termina en el hospital, no es atendido, pero el que se reniega o no le importa socialmente hacer los 14 días de aislamiento cuando tuvo un contacto estrecho, también puede terminar en el hospital y también puede ser atendido por ustedes. Eso... Sí, de la misma manera, para nosotros son un paciente. Su conciencia social, su actuar dentro de la sociedad, eso queda fuera de lo que es nuestro manejo, de lo que es nuestro objetivo desde que comenzó esta pandemia, y siempre ha sido así. Independientemente de quién seas, cómo seas, en qué acera estés, lo que hayas hecho o no, eres un paciente que está enfermo y necesita atención. Y para eso estamos nosotros, para brindarle la atención que se pueda, en la mejor manera que se pueda a los pacientes. Uno escucha muchas cosas, que no vienen a las casas, que no los tratan bien, un montón de cosas. Yo, la verdad, me siento por demás desatisfecha de ver, porque pudiéramos estar peor, pudiéramos estar desbocados, sin control. Sin embargo, no sucede. El hospital funciona como siempre, tú vas a la calle y todo funciona más o menos dentro de la normalidad que se pueda estar. Bueno, no es el mínimo de personas es las que están generando este tipo de situaciones. No lo llamo problema, lo llamo situaciones, pero son muy pocos, ¿sí? Pero se está trabajando y se está tratando de hacer lo mejor posible para que todo el mundo esté cubierto con sus necesidades. También tenemos que tomar en cuenta que somos pocos. No somos una plantilla de 80 médicos todos trabajando, ¿no? Claro. Somos pocos médicos. Hay que recordar también que tenemos profesionales de la salud que son personas mayores, que son personas que están en condición delicada, que es preferible que estén en casa, ¿sí? No exponerlos, porque los necesitamos sanos. Doctora, con respecto a su atención domiciliaria, ¿cómo es el trato? ¿Cómo es ingresar a un lugar con alguien que tiene síntomas? ¿Y cómo fue la primera persona, el tema de la primera persona fallecida aquí en Deró por COVID, que figura como COVID? ¿Cómo fue que se enteran? Porque bueno, la señora tenía algún síntoma. Bueno, es una información que me quedó pendiente. No sé si usted me puede responder eso. Bueno, el acceso a las casas no es complejo, es tranquilo, la persona se siente atendida, no hemos tenido ningún inconveniente, una que otra persona que por ahí no le gusta mucho, ¿no? Entonces pero uno lo evalúa según el momento. Cuando llegas, abordas a la persona, ves si hay disponibilidad para entrar habitualmente no entrábamos a las casas porque era, digamos, el estudio epidemiológico, pero bueno, ya ante esta situación que están enfermos, nos vemos en la obligación de o hisopar dentro de la casa o evaluar dentro de la casa. Hasta ahorita ha sido bien, tranquilo, fructífero en cuanto a trabajo, se crea un nexo con esa persona, la persona mentalmente se queda más tranquila porque sabe que hay alguien a que van a poder llamar, porque los teléfonos están a disponibilidad 24 horas al día, pueden llamar a la hora que deseen y los atendemos, sobre todo si tienen algún síntoma. Si no lo atiende el médico directamente, que es la doctora Sierra o mi persona, lo atienden cualquiera de las chicas y las chicas nos los derivan a nosotros y nosotros le damos atención. ¿Sí? No ha habido mayores problemas con eso y eso nos ha permitido llevar más cerca el control de algunos pacientes, no todos, pero pacientes muy mayores que requieren que es más fácil que yo vaya a su casa que trasladarlos aquí al hospital, ¿sí? Y sacarlos de su entorno, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la casa tú les das las indicaciones todo y lo hemos llevado bien. Con respecto a la paciente que murió, bueno, desdichada situación, no queríamos que pasara, pero bueno, en una comunidad donde hay personas ancianas, mayores, con patologías, se pudiera presentar. La señora cuando llegó a nosotros, al centro de salud, lastimosamente estaba ya en un estado bastante delicado. Era muy difícil de sostenerla. La actuación del médico de emergencia y después en la terapia fue excelente, como siempre. Me siento súper segura y orgullosa de que estén aquí trabajando. Los equipos, todos, se le dio toda la atención que se pudo, pero bueno, una persona que ya estaba enferma, antes de traerla por el estado de emergencia, no teníamos conocimiento de la señora, de que tuviera alguna patología, no patología de base, sino que tuviera algún síntoma, ¿sí? Y bueno, hay que esperar que la familia tenga
ay, como no hay consuelo para una situación como esta, ¿no? Y en una situación como esta, menos, ¿sí? Pero bueno, hay que tener fortaleza y apoyarlos en este momento. Si tuvo síntomas antes, realmente nosotros tenemos muy poco conocimiento de esto porque no se nos notificó, no estuvieron en el hospital antes. Sí, la señora en algún momento estuvo, pero no en esta situación de COVID, sino que era una paciente que tenía algunas patologías de base, una persona mayor, pero bueno, no por esto. Ahora, cuando la señora ingresa, cuando se evalúa la emergencia por la clínica que presentaba, se le realizó la tomografía y se evidenció en la tomografía que habían cambios que eran sugestivos para COVID, por no decir confirmatorios de COVID, ¿sí? Bueno, pasó al área de terapia con ese diagnóstico. Claro. Está bien, sí, yo no había entendido la situación, como digo, si no estaba declarada con síntomas, bueno, quizás la señora tenía síntomas o síntomas parecidos y... Mira, acuérdate que estamos ante una enfermedad que ha ido cambiando, Martín. Lo que nosotros veíamos primero, que eran aquellos pacientes COVID positivos que no tenían grandes síntomas, los primeros 13 casos que tuvimos, que uno solo era nuestro, ¿sí? Y el resto eran casos que eran importados de otras zonas que estaban aquí, ¿sí? No presentaron grandes síntomas. Esa es la verdad. Tenían algo de astenia, tenían algo de fiebre, tenían algo de tos, pero en realidad eran básicamente, los que tenían síntomas eran muy pocos y el resto era sintomático. Ahorita que vemos una población de pacientes de 31, quizás más, 31 ayer, 31 por PCR y 22 por criterio clínico epidemiológico. Estos pacientes se están comportando de una manera distinta. A ver, ¿qué te quiero decir? Antes el dolor abdominal, las diarreas y los vómitos no eran los síntomas predominantes. Ahora estos son los síntomas predominantes, ¿sí? Algo de tos, pero no como la vimos en un principio. He tenido pacientes que han presentado persistencia del estado febril durante 14 días, Qué bárbaro. Que tampoco se había visto antes, ¿sí? O sea, estamos ante un COVID que se está presentando en diferentes pacientes de diferentes maneras. Tenemos una variedad que no habíamos visto antes. Probablemente la abuela no había tenido síntomas tan floridos, lo que sí es evidente que tuvo la evolución completa del COVID desde el principio hasta el final, porque ya la tomografía que nos llega a nosotros es una tomografía de una persona que ya estaba enferma con un COVID que estaba ya complicado. Siempre esperamos desde el punto de vista clínico las complicaciones entre el día 10 y en adelante, ¿sí? ¿Sabes? Tenemos los primeros 5 días que son este periodo presintomático, asintomático o sintomático, dependiendo de la persona. Después tenemos un periodo de enfermedad que puede ser leve o puede ser moderada, y en estos pacientes mayores o pacientes jóvenes con patologías tenemos ese periodo de enfermedad que puede variar, ¿sí? Puedes tener astenia, ahí es donde se está presentando esto de náuseas, vómitos, distensión abdominal, que no lo veíamos antes. Ajá. Y entre el día 9 y día 10 es donde tú esperas esto que llaman clínicamente la tormenta de citoquinas, donde se activa todo el sistema inmunológico para defender al organismo. En esta defensa, este sistema inmunológico se puede, digamos, esforzar demasiado, para que me entiendas, en términos un poco menos técnicos. Claro. Y aquí es donde se presentan las grandes complicaciones. Aquí es donde tú esperas las insuficiencias respiratorias severas, esperas los trastornos de coagulación, esperas cualquier tipo de sintomatología de piel, a nivel de cerebro, a nivel de corazón. O sea, ahí es donde esperas las complicaciones. Claro. Por eso, en aquellos pacientes que son delicados, pacientes que son grandes, pacientes que tienen patologías diversas de base, preferimos tenerlos dentro de hospitalización. ¿Por qué? Porque le hacemos un seguimiento más cercano. Claro. Le podemos estar pidiendo sus laboratorios constantemente, ¿sí? Ahora, el paciente que tú tienes en casa, que ves que ha evolucionado los primeros 5 o 6 días asintomático, te da un chance como para esperar, ¿sí? Pero cada paciente es un ser único, entonces en cada paciente es que tomamos las decisiones, no podemos generalizar. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que la abuela tuvo la evolución habitual que se espera en un paciente COVID en una persona mayor, ¿sí? Por eso hay que estar atentos, pero antes que estar atentos, lo que debemos es no circular ahorita.
no estar en contacto directo con los abuelitos ni con las personas complicadas, evitar las reuniones, evitar las fiestas. Eso es lo que hay que hacer, no esperar, o sea, no estar vigilando a que no le dé, lo que debemos es evitar que le dé. Claro, ese debe ser el objetivo. Sí, sí, la prevención. Prevención. Doctora, le agradezco, muy amable de su parte por el tiempo y bueno, espero que volvemos a repetir, que quienes necesiten ir al hospital, que vayan. Y bueno, y que después digo, aquellos que tienen que consultar por algún tipo de estudios o consultar los turnos, que llamen, sí, hay que llamar por teléfono primero. Quien tiene la urgencia debe ir al hospital. Claro, quien tiene que hacerse debe venir. Sí, sí. Quien necesite turno por algún estudio, preferiblemente que llame. Es lo mejor, ¿sí? Y se le atiende. Y bueno, el que tenga que venir a su consulta por alguna situación particular que la necesite, sí o sí, puede venir, que siempre será atendido. Gracias, doctora. Buena semana de lo que resta. Hasta luego.